Amigos de Canal 5, Cablevisión Salto, un gusto de volver a reencontrarnos en esta pantalla con una nueva edición de Agro 1 y puesta a punto de lo que es la información del sector agropecuario. Extensivo nuestro saludo, por supuesto, como siempre, a los amigos de Charrúa Televisión y Cardinal TV, el canal de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y vamos a desarrollar las noticias de esta jornada, luego de lo que fue turismo, esa semana de pausa, semana de turismo o Semana Santa, como usted prefiera, una semana de pausa, una semana de descanso, que, bueno, también permite que muchos productores de alguna manera reacomoden ideas, ¿no? Replanifiquen lo que es la situación productiva, teniendo en cuenta que veníamos de una seca muy importante y llegaron las esperadas lluvias, que no son las que se esperan en todos lados, porque las lluvias vienen siendo más favorables en unos puntos que otros del país. Pero bueno, de esto hablamos en nuestra edición de hoy, aquí en Agro 1. La sequía afectó la producción hortícola en el sur del país y a pesar del buen nivel de producción en el norte, habrá escasez de algunos productos. O sea que si estamos hablando de en algunos rubros, te diría que hasta la nueva cosecha va a haber, por lo menos la disponibilidad no va a ser la que hay todos los años. Se comercializaron casi 20.000 terneros en marzo de 2023, con un promedio de $2.40 al kilo. Hay que mirar que los terneros este año estaban bastante más livianos que otros años, ¿no? La cosecha de arroz está avanzada a nivel país, con casi el 70% del área cosechada. En el norte los rendimientos se ubican en las 190 bolsas por hectárea. Lo que es el norte de Artigas y Salto, ya arriba del 75% cosechado, con niveles de producción buenos a muy buenos, parecidos al año pasado, capaz que alguna bolsa menos, pero digo, vamos a andar arriba de los 9.300, 9.400 kilos secos, con algún detalle de calidad, pero para lo que fue la dimensión de la seca, un buen año, Luis. Se aprobó un refuerzo presupuestal para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de $386.000. Esos recursos se destinaron a la compra de las vacunas contra la influenza aviar. Ayer se aprobó la autorización para reforzar de recursos del Ministerio de Ganadería, Dirección de los Servicios Ganaderos para la compra de las vacunas. Así que se va a efectuar esta semana ya las vacunas que estaban reservadas y que vendrán probablemente los próximos 10 días. Y bueno, vamos a comenzar a desarrollar la información y comenzamos por un tema que no es el tradicional, no es el repaso normal de las noticias que tiene que ver con mercado, que tiene que ver con la producción, con el manejo del ganado, pero sí tiene mucho que ver con el sector agropecuario, con el área rural de nuestro país, y es justamente el turismo rural. Estuvo el ministro de esa cartera aquí en nuestro departamento, visitando lo que son el espacio Termas, ¿verdad? Toda esa área termal que tenemos aquí en el entorno de la capital salteña, pero estuvimos hablando con él y le preguntamos directamente por el sector del turismo rural, un sector que, según el ministro, ha tenido un muy buen andamiento, principalmente en todo lo que fue el tema de la pandemia, porque hubo un turismo interno muy importante y eso apuntaló este sector del turismo nacional. El turismo rural en el Uruguay goza de muy buena salud en general. Después hay emprendimientos, bueno, que han avanzado más, otros menos, según la oferta, pero hoy, según los números y según los testimonios de por lo menos lo que es la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, SUTUR, nos muestran un turismo que incluso se fortaleció paradójicamente durante la pandemia. Con las fronteras cerradas, muchos uruguayos descubrieron el Uruguay precisamente por el lado del turismo en espacios rurales y naturales, que son mucho más que el turismo rural. El turismo rural, el turismo ecológico, el turismo naturaleza, el turismo aventura, todo eso, digamos, el turismo vinculado a la producción. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en capacitación, en fortalecimiento de estos destinos, en mejorar la infraestructura, en, no hay que hablar, trabajar mucho en la comunicación y en la publicidad y creo que es un destino que tiene gran futuro porque hoy el mundo entero busca naturaleza. Así que vinculado a lo que es lo ya tradicional, seguramente
están consolidados muchos sectores, pero el turismo rural es una oportunidad para crecer. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Central Lanera Uruguaya, Calsal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calsal, la agroindustria cooperativa del norte. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, y en este bloque vamos a seguir dentro de lo que es el Gobierno Nacional porque el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos, se reunió con el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Y entre ambos analizaron y estudiaron lo que va a ser la misión que el ministro llevará adelante en el mes de mayo a China, al gigante asiático, que ni más ni menos es nuestro principal socio comercial. Al respecto, el ministro estuvo tratando varios temas con el presidente y el que está en carpeta para ser tratado en este próximo viaje va a ser los protocolos fitosanitarios y sanitarios para la exportación de productos de Uruguay hacia el gigante asiático, teniendo en cuenta que el último protocolo se firmó en el año 2018. Al respecto, esto decía el ministro. Bueno, le hicimos una puesta a punto del proyecto de emisión oficial que encararemos en el mes de mayo a China, obedeciendo a una invitación del gobierno de China. Recordemos que el Ministerio de Ganadería interactúa con 6 ministerios en China y hay una amplia gama de acciones. Es nuestro principal socio comercial, hemos exportado muchos miles de millones de dólares desde la última vez que concurrió un emisario oficial, un representante oficial del gobierno uruguayo. Recordemos que todo el episodio del COVID suspendió los viajes a China, así que hay una agenda extensa dentro de lo que es la expectativa de mejorar los protocolos sanitarios y fitosanitarios vigentes. Todas estas negociaciones y esta misión propició que tengamos una instancia de negociación sanitaria y fitosanitaria que se realizará vía virtual en el mes de abril, previa a nuestra partida, pero son buenas señales en el sentido de mejorar los protocolos y que determinen las condiciones de acceso para nuestras producciones y que podemos ampliarla más allá de otras negociaciones que puedan existir. Previa a mi viaje va a concurrir el canciller de la República, que visitará China también, firmando algunos acuerdos y avanzando más en la negociación de carácter político. Nosotros vamos a entrar en contacto con empresas importantes, vamos a tener también la presencia de muchos empresarios de distintos rubros, el rubro de la leche, el rubro forestal, el rubro de la pesca, la avicultura y la industria cárnica uruguaya, que concurrirá fundamentalmente centrándonos en el gran atractivo que tiene la Feria Cial en Shanghái,
que es una de las ferias más importantes de Asia en materia comercial. Y allí, bueno, tendremos una conjunción de intereses, digamos, de contactos en el ámbito público, en el ámbito privado, y toda la agenda oficial que está siendo construida fundamentalmente con el apoyo de la Cancillería y nuestra embajada uruguaya en Beijing. Y otro de los temas que están en este momento tratándose continuamente, por supuesto, por parte de la gente de Sanidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del DILAVE, es la situación de la influenza aviar, la gripe aviar, como se conoce comúnmente, porque bueno, ha llegado al país básicamente y principalmente en aves migratorias, aves silvestres que han llegado al territorio nacional, pero está cerca de las zonas productivas. El último foco se dio en San José, muy cerca de una de las principales avícolas a nivel nacional. Al respecto, el ministro dijo que se brindó un refuerzo presupuestal de $386.000 para la compra de las vacunas que en los próximos 10 días ya estarán llegando al país. Ayer se aprobó la autorización para reforzar de recursos del Ministerio de Ganadería, Dirección de los Servicios Ganaderos para la compra de las vacunas, así que se va a efectuar esta semana ya las vacunas que se estaban reservadas y que vendrán probablemente los próximos 10 días. Ya se están acreditando algunos veterinarios de libre ejercicio para poder auxiliar al sistema de vacunación, que recordemos va a atender a aquellas aves que están dentro de lo que son las reproductoras y las ponedoras, las productoras de huevos, que son las más sensibles al eventual ingreso de la enfermedad. Todavía no podemos decir que es inminente el ingreso del virus, pero es claro que está circulando a nivel nacional, se están tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar el ingreso en los sistemas productivos. No estamos libres, pero eventualmente la vacuna puede ser una alternativa para mejorar los aspectos de inmunidad de lo que son las aves. ¿Cuántas dosis y por qué monto es el refuerzo para comprarlas? No, son 2 dosis, en torno de casi 10 millones de dosis que fueron adquiridas. Hay 2 niveles de sistemas, dos tipos de vacunas, unas vacunas que son para animales adultos, otro para pollos de un día, que son las reposiciones de las categorías, pero son alrededor de $386.000 el refuerzo presupuestal en un sistema de doble vacunación. En este caso son vacunas que se aplican en doble dosis a las aves y ya iniciaríamos rápidamente en esas 2 categorías. Lo que quedó afuera son los pollos de parrilleros, no hay ningún riesgo de transmisión de ningún tipo de problema a través de los animales que están inoculados, y lo que hace es mejorar su defensa inmunitaria, que no es absolutamente que cubre la totalidad, es como la vacuna del COVID, que teníamos una cobertura del 60-70% mejorando nuestra inmunidad natural ante un virus que es desconocido por la población de aves, y por lo tanto es una defensa adicional que no es la única. Por lo tanto también tenemos que decir que la vacuna solamente no funciona como única barrera, y sí se deben tomar todas las medidas de bioseguridad que se están adoptando en los sistemas de crianza. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Artigas 1146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción, asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto. Teléfono 473-26800. 24 horas de atención. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones.
todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa. Negocios agropecuarios con la pasión de siempre. Bien, y vamos a comenzar a repasar mercados. Y para hablar de mercados, primero nos vamos a la Cámara Mercantil de Productos del país. Este es el informe de los granos que llega en este cierre de semana. De acuerdo a la información publicada por la Cámara Mercantil de Productos del país, el trigo con aptitud panadera, disponible, cotiza entre 290 y 309 dólares por tonelada, mientras que la exportación 2023 en Puerto de Nueva Palmira se negocia en 280 dólares. El maíz de origen nacional, grado 2, puesto en la capital del país, cotiza entre 325 y 330 dólares por tonelada, mientras que el importado partido se posiciona entre 350 y 360 dólares por tonelada. El sorgo, la avena y la cebada se encuentran nominales. El girasol industria, más bonificación por base de 42% de aceite en semilla, cotiza a 470 dólares la zafra 22-23. Por su parte, la soja industria 2023 cotiza entre 490 y 505 dólares, y la exportación puesta en Nueva Palmira se encuentra nominal. En algunos minutos más vamos a estar hablando de lo que es la zafra de terneros aquí en el país, principalmente con lo que han sido las ventas durante el mes de marzo. Pero en esta semana Pantalla Uruguay llevó adelante su remate Select, un remate exclusivamente de terneros y terneras, animales jóvenes. Hablamos del torno de los 5.000 y tantas cabezas. Este es el informe, los promedios que arrojó esa venta de un 100% tanto de ganado Angus como Hereford y sus cruzas. Bien, y de los valores que dejó Pantalla Uruguay nos vamos directamente al mercado de haciendas. Desde allí, desde la Asociación de Consignatarios de Ganados del Uruguay, se hace el siguiente informe al cierre de lo que fue la reunión, donde se marca nuevamente una suba de valores en el mercado del gordo. Luego de nuestra reunión semanal de los lunes, el comentario y el resumen de la misma es que, bueno, regresando de una Semana Santa o de turismo, nos encontramos con lo que era previsible, una actividad de la industria frigorífica en la faena bastante reducida, con 28.224 cabezas. Eso es producto de la inactividad total de algunas plantas frigoríficas en la semana o una reducción parcial de muchas de ellas, producto de la semana que estábamos comentando. Los promedios para las categorías fue de 4 dólares con 14 para los novillos, 3 dólares 80 para las vacas y 4 dólares para las vaquillonas. El mercado se demuestra con una demanda muy activa, una oferta que sigue siendo reducida y una baja dinámica comercial la semana anterior, producto de esa licencia que tanto productores como frigoríficos se dieron, marcó esa baja concreción de negocios.
pero cabe resaltar de que la demanda sigue siendo activa, las entradas están cortas, realmente cortas, y hay una disposición por parte de la industria frigorífica a cerrar los mismos y hacer las cargas bien rápidas. En cuanto a la actividad del mercado de reposición, fue afectada de la misma manera. Hubo poca concreción de negocios, sobre todo se trabajó bastante bien lunes y martes, ya adentrada la semana tuvimos una menor actividad o casi nula. Los promedios para las categorías de reposición se sitúan en $2.44 para los terneros, $2.04 para las terneras y $1.54 para la vaca de invernada. El mercado de reposición se sigue demostrando, al igual que semanas anteriores, con una demanda que está bien selectiva, elige los ganados que quiere comprar y se demuestra activa sobre esas categorías. Y sobre el resto de las categorías se nota un poco más la dificultad de cerrar los mismos, que muchas veces el precio tiene mucho que ver sobre la concreción de esas otras categorías que están un poco menos demandadas. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Central Lanera Uruguaya, Calsal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calsal, la agroindustria cooperativa del norte. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, y vamos a seguir hablando de mercados, y en este caso del mercado granjero. Hay una visión de que va a faltar algún producto seguramente en este otoño-invierno. Más allá de la buena producción que se ha tenido en el norte del país, hay productos en secano que van a estar faltando porque la producción del sur del país no va a estar presente. Ítalo Eduardo Tenca, quien hasta hace poco era parte de la Junta Nacional de la Granja, productor salteño, por supuesto, integrante de la Intergremial Salto Hortícola, habló de las perspectivas de la producción y oferta del sector hortícola aquí en el norte. Bueno, tú bien lo dijiste, si bien el sector granja está mucho más preparado con riego y sabemos que Salto específicamente ha invertido mucho en agua, sin duda que va a haber una afectación. Hay rubros que se hacen en forma más en secano, más extensiva. Digo, ahí me puedo remitir al caso de lo que puede ser boñato, algún zapallo, que de hecho la gente a veces lo hace pensando en que alguna lluvia va a venir, va a aparecer, y bueno, y este año no fue así. Es más, tuvimos temperaturas en marzo que fueron altísimas, una evaporación impresionante, y eso creo que va a terminar afectando. Va a terminar afectando
parte de esa producción que de repente no va a estar. No fue el gran impacto, yo creo que el sur fue mucho más castigado sin duda, pero evidentemente que una reducción en la producción va a haber en esos rubros que te decía, ¿no? Lo que se hace en a campo y que no se pudieron hacer trasplantes en enero porque de repente estaba la tierra muy seca, y febrero fue igual y marzo, remató con marzo, que fue impresionante. Así que digo que alguna afectación en esos rubros va a haber. En el caso, por ejemplo, de tomate, morrón, donde bueno, los calores no permitieron un buen cuajado de las frutas. Bueno, a ver, eso en algún momento y básicamente en estos días y 15 o 20 días para adelante puede darse. Porque los cuajados de marzo, como te decía, no fueron buenos. Hoy ves tomates que de repente están con 2 tomates, racimos con 2 tomates, no más de eso, y que puede afectar, y que puede haber alguna reducción en la oferta nacional. Posterior a eso no creo. Si el clima sigue como viene ahora, creemos que no va a haber inconveniente, salvo que nos pasemos para el otro lado y que tengamos muchos días nublados, que eso también es muy sensible la incidencia en las plantas, si hay muchos días nublados, que puede afectar, ¿no? O mucha humedad. Te diría, algo puede afectar ahora, si continuamos con el clima como viene ahora, no creo que en los próximos meses tengamos inconvenientes de oferta. Aquí de la zona. Por lo menos aquí la zona, ya sabemos lo que ha sido la zona sur, sabemos lo complejo que ha sido todo el desarrollo de los cultivos, ha sido muy complicado. A ver, cultivos que no se pudieron instalar, hay una oferta de producto que no va a estar, y aunque Salto produjera muy bien, va a faltar a nivel nacional, porque de hecho el gran volumen que a veces los hace Canelones, San José, el Montevideo rural, no va a estar por falta de lluvias, en el momento clave para ellos. Y evidentemente que si bien Salto en algunos rubros es la oferta del 70% de la oferta en invierno, hay algunos rubros secos, como esos, que de repente no va a alcanzar para cubrir. O sea que si estamos hablando de en algunos rubros, te diría que hasta la nueva cosecha va a haber, por lo menos la disponibilidad no va a ser la que hay todos los años. Bien, y ahora sí, repasamos los valores que dejó la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, el mercado mayorista hortícola y frutícola del país. Esta semana ha sido muy activa en términos comerciales. Ha habido una gran afluencia de compradores y se ha levantado mucha mercancía. Esto se debe a la reanudación de actividades después de la semana de turismo. En cuanto a los precios, hubo descensos en los precios de referencia de zapallito, lechugas, rúcula y chauchas. También hubo incrementos en los valores de tomates, morrones, pepino, repollos, puerro, brócoli, apio y uva. Para dar algunas referencias de precios, la cebolla se cotiza entre 35 y 55 pesos uruguayos por kilogramo al mayorista. La mandarina Saotsuma está entre 25 y 45 pesos, la naranja Valencia entre 65 y 80 pesos y la Anabel entre 50 y 75 pesos por kilogramo. En el caso de los morrones, el amarillo cotiza entre 100 y 130 pesos, el rojo entre 100 y 136, y el verde entre 50 y 91 pesos por kilogramo al mayorista. La papa rosada lavada cotiza entre 30 y 60 pesos, y la blanca entre 30 y 56 pesos el kilogramo. Por su parte, el tomate redondo tipo americano cotiza entre 110 y 140 pesos, la zanahoria de 55 a 95 pesos, el zapallo cabutía entre 20 y 50 el kilogramo y el zucchini cotiza entre 40 y 65 el kilogramo al mayorista en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Y bueno, si usted escuchó los precios mayoristas, donde se habla de un tomate en torno de los 100 pesos y va a la góndola de los supermercados, se va a encontrar con valores muy diferentes a los que acabamos de informar. Y eso es porque hay una cadena de intermediación muy importante en el país y claramente esos 100 pesos por kilo de tomate que se venden al mayorista no es lo que llega al productor final. Hay una cadena muy importante, en algún momento se llegó a decir que había un 300% de diferencia entre lo que recibía el productor y lo que pagaba el consumidor final. Al respecto, el senador Jorge Gandini, quien visitó la Central Hortícola del Norte, habló de un trabajo que se viene realizando desde el Ministerio y desde el Gobierno para, de alguna manera, controlar los valores que hoy se tienen
en el sector frutícola. Nos ha pasado cuando el empuje fuerte de la inflación en alimentos que procedía de los orígenes, de los inicios de la guerra, que tuvimos un impacto fuerte en los precios, empezamos a trabajar con un poquito más de ojo clínico ese tema, y obviamente que los precios no habían aumentado para el productor y sin embargo en el punto de venta final estaban mucho más caros, así que había en la cadena un componente de especulación y de ganancia que no le llegaba al productor. No es que en un momento se habló hasta un 300%. Sí, por eso, pero no es que el productor estaba ganando más, porque había un problema de volumen en el mundo y entonces, no sé, en el mercado interno se había trasladado eso. El asunto es que la psicología del comprador sabía que los alimentos aumentaban más porque había guerra y no se quejaba o asombraba de ir al supermercado y pagar los limones o, no sé, las papas un poco más de lo que lo estaba pagando antes. Entonces los alimentos suben. ¿Por qué suben? Porque hay guerra. Ahora uno iba a preguntar al productor y el productor estaba cobrando lo mismo, ganando lo mismo. Es decir, que se lo quedó la cadena. Una parte de la cadena y de la especulación se lo quedó. Y cuando hablo de la cadena, hablo también del último punto, del comercio, del punto de venta. Y con eso se empezó a trabajar en el Ministerio, me consta, en el Ministerio de Ganadería, precisamente a tratar de desentrañar un poco los componentes de la cadena, porque ahí hay un factor importante de los precios, mucho más que el del productor. Y sobre eso hay que trabajar, no solo fiscalizar, apretar y ajustar ahí. Es un componente que está en el libre mercado, es verdad, pero también es cierto que la concentración en algunos casos y las condiciones que ponen compradores al productor y luego en el punto de venta generan esos precios y esas ganancias mucho mayores que las del que trabaja la tierra, ¿no? Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Central Lanera Uruguaya, Calsal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calsal, la agroindustria cooperativa del norte. Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo, comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa, Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Bien, y ahora nos vamos a volver al sector ganadero y en este caso para analizar lo que han sido las ventas de la zafra de terneros. Una zafra de terneros que por supuesto viene caminando. Recién repasábamos los valores de remate Select de Pantalla Uruguay, que fue justamente en este mes, en esta semana, pero en marzo se vendieron casi 20.000 terneros aquí en el país a través de 8 ventas virtuales. Al respecto, el siguiente informe nos pone en un contexto de lo que viene siendo el arranque de esta zafra de ternero.
La zafra de terneros del 2023 se presentaba como un gran desafío pocas semanas antes de comenzar. Por un lado, se había atravesado por una de las sequías más intensas de las últimas décadas durante los 2 primeros meses y medio del año. Por otro lado, se suponía que la generación de terneros del 2022 era relativamente numerosa. En consecuencia, el escenario parecía tener expectativas de una demanda escasa debido a la crisis forrajera y de una oferta relativamente abundante. Pero todo cambió a mediados de marzo después de la ola de calor de la primera quincena. El escenario mejoró de forma rotunda y las proyecciones para los mercados ganaderos continúan siendo auspiciosas. La demanda reaccionó en consecuencia ante la expectativa de mejores condiciones forrajeras que puedan sostener más animales en los campos, en especial animales nuevos. Durante el mes de marzo de 2023, la comercialización de terneros en los 8 remates por pantalla de Plaza Rural, Lote 21 y Pantalla Uruguay alcanzó un volumen total de 19.369 animales con un valor promedio de $2.40 al kilo o $369 al bulto. Claramente, el promedio se ubica lejos de los cerca de $3 que se pagaron un año antes, cuando los precios del gordo alcanzaban máximos históricos que superaban los $5 el kilo carcasa. Pero, desde un punto de vista histórico, más allá del escaso valor del dólar, es un promedio alto. Bien, y una vez tenido el informe, viendo que se vendieron casi 20.000 terneros a $2.40 el kilo, nos vamos a ver qué piensan los consignatarios, qué opinan los diferentes operadores de las pantallas. Y arrancamos con Julio Gaudín desde el Lote 21 para ver qué nos marca justamente sobre estas ventas en el mes de marzo. Sí, yo creo que desde que arrancamos Lote 21, este marzo fue el que vendimos más ganados en general. Si bien hubieron 3 remates, anduvimos muy cerquita de las 30.000 reses en los 3 remates. Fue un poco la estrategia del Lote 21 de hacer remates más seguidos y bueno, colocamos 3 remates en marzo. La zafra de terneros se adelantó, sí, llevado pura y exclusivamente por el tema climático. Pienso que no hubo otro factor por el cual los terneros se vendieron antes. Empezamos a vender terneros en febrero y bueno, creo que ahora con la zafra bastante adelantada siguen quedando los terneros de aquellas personas que bueno, le pusieron un poquitito más de plata, por llamarlo de alguna manera, los están racionando y bueno, y están esperando llegar a un precio que les crea conveniente al productor para sacar una cantidad de dólares para su bolsillo que por ahí hace un mes atrás no lo hacían porque los terneros estaban muy livianos, esa es la realidad. Pasa un poco por ahí, creo. Vendimos muchos más terneros, pero creo también que vendimos mucho menos kilos este año. Si vos mirás en lo que fueron los precios al bulto de los terneros, por ahí hay 50, 60, hasta $100 de diferencia con años anteriores. Pero bueno, eso va un poco de la mano con lo que te decía. La verdad que la seca impactó muy fuerte. La gente empezó a sacar primero lo que eran vacas y terneros, destetó, en su gran mayoría de los productores, clientes del escritorio, destetó muy temprano, hubo gente que destetó en diciembre, y bueno, le empezaron a dar comida, esperanzados de que lloviera. Los anuncios eran de que en febrero se iba a normalizar, bueno, no se normalizó, la seca, te diré que hasta el 20 de marzo pegó y pegó muy fuerte. Y bueno, empezamos a vender los terneros ahí en principio de febrero y bueno, y hoy estamos, te diré que muy avanzada la zafra y con los clientes particularmente del escritorio con un porcentaje que no me atrevería a decirte que es menos del 70, del 80% de lo que vendemos siempre, ¿no? Otra de las ventas tradicionales es la venta de Pantalla Uruguay a través de los sistemas virtuales, a través de los sistemas por pantalla. 2 ventas se llevaron adelante este mes del consorcio y Carlos Martín Correa, integrante de Berch, Correa y San Román en Pantalla Uruguay, hizo el análisis de este arranque de la zafra de terneros. Vimos una zafra de terneros muy buena,
estaba la receptividad de parte de la demanda. Empezamos en febrero, como siempre nosotros desde Pantalla Uruguay a vender, y ya en marzo vimos un volumen importantísimo de terneros volcados al mercado que fueron colocados rápidamente y a precios en apreciación. Vemos que la zafra de ternero está cada vez más competitiva en cuanto a la oferta que se pone y se prepara mejor, y también la demanda mucho más selectiva. Creo que los mercados ganaderos están en esa forma actuando, con certificaciones, evaluaciones de otro tipo de animal preparado de forma diferente, que eso hace que en el ternero se fije mucho también este tipo de preparación, como dije anteriormente. Y bueno, ahí caímos en marzo con una zafra realmente muy abultada, pero son los terneros que se venden habitualmente. Creo que sin duda es más eficiente la cría, pero son los terneros que habitualmente se venden, nada más que hoy se aglomera en marzo por las situaciones de clima que hicieron que la gente adelantara los destetes, adelantara las ventas de terneros para prepararse el invierno, que realmente ahora el clima sin duda se ha estabilizado, pero no deja de ser un problema porque en la primavera ya no tuvimos lo que teníamos que tener y sin duda dejó de llover en febrero. Pero realmente conformes desde Pantalla Uruguay por la oferta recibida, por las ventas realizadas y porque creo se va consolidando un sistema que realmente tiene mucha efectividad. El año pasado sí, te diría, no en valores objetivos, pero sí en cuanto a intensidad de mercado anduvimos igual. Vimos quizás en febrero más demanda que este año, que se acentúa porque la demanda empieza en febrero, pero no hay la oferta. En este año hubo la oferta, ya en febrero, fin de febrero, cuando tuvimos el remate, por las condiciones que hablamos, y quizá eso hizo que el precio no fuera tan relevante como fue en otros años. Pero sin duda el precio estuvo en forma, te diría, aceptada. Bien, y por último, Plaza Rural. El consorcio lleva adelante 3 ventas durante el mes de marzo. Es el consorcio que más volumen de terneros ha comercializado en ese tercer mes del año. Y Francisco Anselmo Canepa, el Peto Canepa, como lo conocemos comúnmente, hizo el balance de lo que ha sido justamente estas ventas de Plaza Rural en ese mes de marzo. Bueno, sin duda que se adelantó la zafra de los terneros. Hubo una necesidad climática que obligó a que la gente hiciera destete precoz, había que aliviar los campos, entonces diría que una zafra más larga de lo habitual, con un volumen interesante de terneros vendidos, pero que podía sacar el ternero del pie de la madre lo hacía. Por eso también las terneradas se notaron que este año estaban más livianas de lo normal, un año muy atípico. Pero bueno, te diría que en el propio catálogo de los remates, te diría que un alto porcentaje de los terneros que se vendían, todos sabían comer, y ahí es donde están un poco las herramientas que utilizó el productor en esta sequía, que para poder aliviar la vaca se hizo un destete precoz donde se le da a comer al ternero, pero una zafra que dentro de todo, terneros más livianos y una zafra que se adelantó bastante a lo que es lo tradicional, ¿no? Bueno, yo diría que los valores fueron de acuerdo a lo que fue el negocio en sí, muy acorde a lo que fue el ganado gordo, iban muy de la mano. Diría que se empezaron con buenos valores. En un momento nos sorprendió que el ternero más pesado hacía mejor plata que el ternero más liviano, o sea, esa categoría de 140, 180 kilos, hubo un remate que hizo menor valor que el de más de 180 kilos. Eso a veces puede indicar los potenciales compradores en la situación forrajera que estén. Pero te diría que valores muy de la mano a lo que fue la zafra de la hacienda gorda, a medida que el ganado gordo se iba moviendo y se iba acomodando en los precios, el ternero también, pero te diría que sin duda que tal vez sacamos una cuenta al bulto y al bulto no va a dar precios muy sorprendentes, pero hay que mirar que los terneros este año estaban bastante más livianos que otros años, ¿no? José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, Artigas 1146, teléfono 473-20898, www.jfjassonegociosrurales.com. ¿Dónde está Agropecuaria Salto?
Siempre junto a la producción, asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto. Teléfono 473-26800. 24 horas de atención. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa. Negocios agropecuarios con la pasión de siempre. Bien, y en este tramo final vamos a hablar del sector agrícola y al respecto, aquí en el norte del país, con una fuerte incidencia del sector arrocero. ¿Qué significa el 30% de la producción arrocera a nivel nacional? Guillermo Obrien, productor de Salto con campos en el departamento de Artigas, hizo un balance de lo que viene siendo la cosecha, que a nivel país está en el torno del 70% y a nivel de aquí del norte tiene rendimientos de 190 bolsas por hectárea. Lo que es el norte de Artigas y Salto, ya arriba del 75% cosechado, con niveles de producción buenos a muy buenos, parecidos al año pasado, capaz que alguna bolsa menos, pero digo, vamos a andar arriba de los 9.300, 9.400 kilos secos, con algún detalle de calidad, pero para lo que fue la dimensión de la seca, un buen año, Luis. Bien, ¿y qué expectativas se tienen en cuanto a rendimiento? En rendimiento, por eso, a nivel del norte estamos en torno a los 190 bolsas, yo creo que va a andar. A nivel país, el rendimiento está siendo bueno, a nivel país estamos en torno al 70% de cosecha. Te diría que a nivel país vamos a andar entre las 4 mejores cosechas, así que con un panorama de mercado más alegre, o sea que nosotros somos de los que terminamos la cosecha y no sabemos cuánto vale, así que vamos a ir viendo cómo va la exportación para ver qué promedio hacemos en junio, ¿no? Bien, este bajón que hubo entre lo que fue el año pasado y de rendimiento, el posible bajón que pueda tener, ¿por qué se da? Digo, porque en un año niña comúnmente una buena irradiación solar, teniendo agua, los cultivos andan mejor. A ver, la baja es leve, no es un bajón, es una bajita. Y después en lo que tiene que ver con el arroz se compone de grano físico que se produce y un parámetro de calidad. La calidad es un poquito menor por las altas temperaturas y soles que hacen que quiebre un poquito más de grano, acá en el norte sobre todo. Pero en línea general estamos dentro de niveles de producción muy satisfactorios. ¿Qué expectativas se tienen de precio? Tú decías, bueno, hay que esperar, ver cómo están las exportaciones, pero ¿qué expectativas se tienen? La expectativa, yo aprendí hace años que sé lo que vale hoy, pero a ver, estamos con una zafra que todavía no definimos el definitivo del año pasado, el provisorio fue 11.45, el sector productivo aspira a que haya una mejora importante ahí, pero lo que es el mercado hoy hace pensar de que deberíamos estar en torno a $2 más de lo que tenemos hasta ahora de la zafra pasada. Veremos cómo van, llevamos también un 18% de la cosecha que va en trámite ya vendida a buenos niveles. Ya el mercado va jugando para que eso se pueda concretar. Veremos.
Bien, todo lo bueno que ha ido para el arroz con los rendimientos que recién nos decía Guillermo Obrien. Va a ser la cuarta zafra histórica o cuarta o quinta zafra histórica de rendimientos a nivel país en la historia. No ha sido todo lo bueno para la soja, donde algunas chacras se han puesto al pastoreo, en otras lisa y llanamente se ha tirado abajo el cultivo porque no da para poner las cosechadoras. Al respecto, Álvaro Masili, integrante de Agrocentro, hizo un análisis, un balance de lo que es la situación de la soja, pero también nos habla de la colza, hacia adelante, hacia el futuro, el cultivo de invierno, ¿qué puede pasar? La verdad que sí, fue un año bastante complicado, venimos de una primavera bastante complicada, cerramos los cultivos de invierno, las cosechas de cultivo de invierno bastante buenas, pero ya todo lo que fue de segunda o siembras de primera fue bastante complicada, es decir, las chacras que se sembraron de segunda con poca humedad de suelo atrás de lo que es colza y trigo y cebada, fue bastante complicada la implantación. Lo que pudo nacer, lo que sea soja o tanto soja como sorgo que se hicieron enseguida, la verdad que vienen bastante mal. Los ciclos largos, dependiendo de la zona, de la zona que recorremos desde la zona más de Artigas, bueno, fue todo más sobre de primera y con riego, pero más la zona del sur, más la zona de Chapicuique, Guayar, zonas de Guichón, que hoy justamente anduvimos recorriendo, viene bastante complicado. Es decir, lo que se está dando hoy en los sorgos es que lo estamos trillando y partes ha rebrotado con estas últimas lluvias. Hemos tenido rebrotes que complican la cosecha, que hay que usar glifosato o algo para emparejar. Y bueno, y lo que estamos viendo en las hojas, que también, es decir, quedaron petizas, la calidad no es buena, bueno, los kilos que tenemos no era lo que se esperaba. Y después otra cosa que, bueno, como es bien sabido, se viene enfardando o muchas sojas entraron a pastorear, igual que el maíz. Bien, Álvaro, en lo que tiene que ver a la colza, que había tenido un crecimiento importante en el invierno pasado, teniendo en cuenta la situación de los cultivos de verano, ¿es posible pensar en una buena área nuevamente? Sí, yo creo que sí. Digo, hoy es el principal problema, ¿no? El principal que te pones a mirar es el precio que ha bajado con respecto a lo que fue el año pasado, pero bueno, los insumos vienen bajando, lo que es fertilizante y herbicida, por suerte vienen acompañando. Bueno, la colza es un cultivo que no te demanda mucho en semilla, pero después en fertilizaciones nitrogenadas con azufre demandan bastante. Y creo que mucha gente está especulando en tema colza, trigo, cebada, dependiendo de la primavera que anuncian. Es decir, el principal partido que juegan esos cultivos de invierno en el norte es cómo es esa primavera, si es muy húmeda. Es decir, venimos con dos primaveras relativamente buenas, aunque fueron secas, para la producción de grano fueron buenas, porque vino con amplitud térmica, si teníamos algo, temperaturas elevadas, pero después refrescaba de tarde, es decir, no eran picos de temperatura tan altos. Entonces, creo que el área va a estar definida un poco respecto al ánimo de cómo vengan los productores y de lo que se quedaron de semilla. No creo que crezca mucho el área, me parece, por un tema bueno, más que nada de desánimo. Bien, en este finalcito del programa vamos a hablar de la producción de semillas, porque a nivel país la situación de los semilleros ha sido igual que la del campo natural, ha sido igual que los cultivos de verano. Y es que, por supuesto, atravesaron también la sequía. Y en algunos casos se logró buenas producciones, en otros no tanto. Hay algunas especies donde falta semilla y en otras hubo que importar. Pero al respecto, el ingeniero Rafael Gil, integrante de Agrocentro, justamente nos habla de esa disponibilidad y oferta de semillas en el momento. Es así, realmente fue un año difícil de producción de semilla. Es un año que no hay, en algunas especies no hay la suficiente cantidad o el stock necesario como para abastecer la total demanda, pero así todo tuvimos una demanda realmente muy fuerte en anuales, en gramíneas anuales, en avenas, en regrases, y bueno, en la empresa por suerte pudimos cubrir bastante bien esa demanda.
que todavía es existente, o sea, todavía hay gente llamando y consultando por verdeos. Y bueno, y ahora comenzando abril, hemos tenido una demanda fuerte por festucas y por leguminosas, que bueno, cuando la gente arranca a sembrar las praderas perennes, que bueno, si bien estamos con escasez en algunas variedades, la empresa logró importar parte de la semilla y a su vez muchos de los semilleros eran bajo riego y demás, y bueno, logramos poder tener cierto stock como para poder abastecer en parte la demanda, pero bueno, con algunas dificultades en algunas especies. Principalmente en festuca y las leguminosas. Exactamente, principalmente festuca, en algunas leguminosas, sobre todo en lotus, con bastante dificultad, y entre el rojo también. Pero bueno, la verdad que venimos con una altísima demanda y por suerte todavía con volumen para cubrir esa demanda y bueno, seguimos teniendo muchas consultas y sabemos que hay muchos productores que todavía están indecisos determinando qué sembrar ahora en el mes de abril. Algunos todavía estaban esperando alguna lluvia y eso, porque realmente la situación era crítica. Y bueno, por suerte en muchos casos, o en algunos casos se acomodó el régimen hídrico y bueno, pudieron largar a sembrar más fuerte. Y bueno, mucha gente en este momento nos está demandando ahora praderas perennes, mezclas de festucas con leguminosas. Y bueno, también estamos con una salida bastante fuerte de achicorias, que son las praderas en base a achicoria y con algunas gramíneas y leguminosas para rotaciones cortas. También tenemos, la verdad, que bastante demanda. Bien, cerramos así esta edición. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí en Agro 1 para volver a compartir junto a ustedes las noticias del sector agropecuario. Por supuesto, el saludo extenso a todos los amigos de Cable Edición Salto, Canal 5, también a la gente de Charrúa Televisión a nivel nacional y Cardinal TV, el canal de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Nos encontramos en una semana.